Buenas noches, bienvenidos a todos a este seminario en línea o videoconferencia, Comunicación Empática de Malas Noticias en el Sector Salud, que es organizado por el Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, que como hemos estado platicando en todos los seminarios que hemos ofertado, hemos estado tratando de compartir temas de interés y de ayuda, sobre todo en estos momentos, pero precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es un tema que se generaliza a cualquier contexto y que es de suma importancia que los profesionales de la salud cuenten con las herramientas necesarias para saber cómo comunicar de manera empática las malas noticias. Oímos por ahí mucha capacitación y entrenamiento o igual muchos eventos académicos en malas noticias, pero no todos llevan implícito esta parte de la empatía, ¿no? Que es fundamental. Entonces, hoy nos acompañan pues tres grandes representantes y expertas de esta temática que colaboran con el proyecto de Psicología de Urgencias del Hospital Manuel G. González. Entonces es un honor para nosotros tenerlas con nosotros en este webinar y se las voy a presentar. Vamos a comenzar con Nadia Alejandra Domínguez Vieira. Ella es estudiante de doctorado en Psicología y Salud, perteneciente al programa de maestría y doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto en entrenamiento en habilidades de comunicación para la notificación de muerte a médicos residentes de urgencias médicas, el cual desarrolla en el programa de Psicología de Urgencias en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Es maestra en Psicología con especialidad en Medicina Conductual por la Facultad de Psicología de la UNAM y es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Perdón, aquí como que hay un pequeño error de renglón. Es coautora de 2 artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente de la licenciatura en Psicología que imparte la Universidad Intercontinental. Ha impartido ponencias, talleres y cursos de capacitación relativos a la comunicación de malas noticias a nivel pregrado y posgrado a estudiantes de psicología y enfermería, así como a residentes médicos de distintas especialidades en el INER, Facultad de Psicología de la UNAM, CENAPRED, Hospital General Dr. Manuel G. González, Unidad de Posgrado de la UNAM y el IMSS. Bienvenida, Nadia. Es un gusto tenerte con Muchas nosotros. Además, gracias. tengo el gusto de conocerte, entonces es increíble que estés el día de hoy con nosotros. Después les voy a Gracias, presentar a doctora. Es un Miriam honor. Eunice Hernández Núñez. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con un trabajo de investigación sobre la ansiedad, depresión y sobrecarga en el cuidador primario informal y su impacto en el tiempo de hospitalización del paciente en urgencias médicas. Es colaboradora del programa de Psicología Urgencias en el Hospital Dr. Manuel G. González desde 2018, en el que realiza intervenciones psicosociales para apoyar a pacientes hospitalizados, sus cuidadores primarios informales, así como intervenciones en crisis durante la notificación de muerte dentro de este departamento. Es coautora de 3 artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional y ha presentado ponencias en congresos estudiantiles a nivel nacional e internacional. Ha impartido cursos de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos, medicina conductual, psicología de urgencias, comunicación empática de malas noticias en el sector salud y en el contexto de enfermedad por COVID-19 e intervención en crisis en modalidad presencial y a distancia, dirigidos a personal de medicina, enfermería, psicología, protección civil. Dichos cursos se llevan a cabo en instituciones como el Hospital General Dr. Manuel G. González, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Ismael Cosio Villegas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente fue admitida en la maestría de Psicología en Psicología de la UNAM, en el programa de Psicología de la Salud y Medicina Conductual. Bienvenida, Miriam. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Después doctora. tenemos finalmente a Leslie Pamela Díaz Vázquez, que es bachiller en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Realizó 2 semestres de intercambio académico durante la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del programa de Psicología de Urgencias también del Hospital General Dr. Manuel G. González, mismo en donde realizó sus prácticas preprofesionales en psicología en el año 2019. Colabora en un proyecto de investigación de los factores psicosociales con pacientes y cuidadores primarios del servicio de urgencias, con énfasis en la sintomatología ansiosa y depresiva y tiempo de hospitalización en pacientes hospitalizados. Es coautora de 2 artículos científicos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional.
ha brindado seminarios, cursos y talleres relacionados con la comunicación empática de malas noticias en el sector salud y en el contexto de COVID-19 e intervención en crisis en modalidad presencial y a distancia, dirigidos a personal de la salud y protección civil en instituciones como el Hospital General Dr. Manuel G. González, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues bienvenida también, Leslie. Y con esto, Muchas pues, gracias, doctora. les damos todos la bienvenida y les damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues nuevamente le agradecemos mucho la invitación. Para nosotras es realmente un honor poder pues estar aquí con ustedes. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar. Les recuerdo, mi nombre es Nadia Vieira. Yo voy a estar primero con ustedes. ¿Por qué la cuestión de malas noticias en el sector salud? En realidad, como bien lo comentaba la doctora Busqueta, este es un tema que actualmente, con la situación de COVID, se ha abordado bastante más de lo que en otros momentos se hacía. Es curioso, pareciera que el tema de las malas noticias viniera incluido como cuando nos dedicamos a la práctica dentro del sector salud, todos los profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que entiendo que son muchos de ustedes que me escuchan. Pareciera que viene incluido, pareciera que solo por estudiar estas carreras, en automático vamos a saber qué hacer cuando nos tengamos que enfrentar desde nuestro papel a tener que dar una mala noticia. Como ya les comentaba, sabemos que algunos de ustedes quizás están tratando pacientes COVID, quizás otros no. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de cuestiones generales en cuanto al tema de las malas noticias, cosas de contexto usual. Quiero comentarles que dentro del programa de psicología de urgencias desarrollamos un protocolo específico pensado para el contexto COVID. Retomando, por supuesto, esta parte empática, al final les vamos a pasar los datos, los invitamos a que tomen el curso. Es un curso de 2 horas que lo pueden tomar de acuerdo a sus tiempos. Se enfoca mucho en la parte empática, hay videos de modelamiento, viene ya mucho más específico con sugerencias muy prácticas de acuerdo a si tuviesen que enfrentarse a una comunicación de este tipo vía remota o vía presencial, con sugerencias específicas. Entonces, queremos invitarlos, es totalmente gratuito, es de acceso libre, queremos invitarlos al final para pasarles los datos a que pueden tomar este otro curso. Por ahora, pues dado que tenemos un tiempo limitado, vamos a hablar de cuestiones bastante generales. Les pido por favor que si tienen alguna duda, la anoten. Al final vamos a dejar un espacio para responder todas sus dudas. Cada uno de los temas que vamos a revisar aquí podría llevarnos demasiado tiempo, así que con nuestro tiempo limitado, bueno, vamos a hablarles de generalidades. Esperamos que lo que traemos les sea bastante útil. Y si al final tienen alguna duda, pues con mucho gusto se las vamos a resolver. Como les comentaba, realmente la cuestión de las malas noticias, pues es un tema, es algo a lo que se le ha dado importancia real como tal, como una cuestión ya de marco teórico, a finales de los años 70 y principios de los años 80. Realmente es que se le ha empezado a poner atención en por qué es importante que esto sea retomado dentro del sector salud. Bueno, pues como ya comentaba la doctora Busqueta, nosotras pertenecemos al programa de psicología de urgencias, el cual está inmerso dentro del servicio de urgencias del Hospital General Dr. Manuel G. González. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Somos un programa pionero que ofrece servicio de psicología dentro del área de urgencias. Les platico rápidamente que lo que nosotros hacemos ahí es algo que suele provocar mucha curiosidad. Trabajamos con los pacientes internados, con los que se puede trabajar, por supuesto, porque hay algunos que no están conscientes, con los familiares de estos pacientes, y de igual manera trabajamos con el personal médico en diversos aspectos con ellos, desde cuestiones muy personales hasta ya formando un equipo al momento de atender cuestiones como la notificación de malas noticias. Acudimos con ellos, por ejemplo, si ingresó un paciente y se detecta que está debutando en alguna enfermedad y entonces les acompañamos a dar el diagnóstico, o si es necesario
a lo mejor avisarle a una persona que viene con una cuestión de azúcar muy grave, que es necesario amputar a lo mejor una pierna o algo así, les acompañamos con la cuestión del mal pronóstico y también trabajamos con ellos cuando se tienen que dar notificaciones de muerte. Entonces, acá es nuestro centro de trabajo. Ahora, respecto a qué es lo que queremos lograr con esta presentación. En primer lugar, pues esperamos que esto que les vamos a mostrar les sea de utilidad. Y respecto a las malas noticias, hay algo que es muy importante, necesitamos tener en cuenta. Jamás va a haber una manera sencilla de comunicar una mala noticia. Nunca va a ser algo fácil. Sin embargo, la idea de seguir un protocolo es que sí existe un camino que nos haga el trago, digámoslo así, menos amargo o que se atraviese de la mejor manera posible para todos los involucrados. Sabemos que es una cuestión que afecta no solo a la persona que está recibiendo la noticia, sino también a quien la va a transmitir, porque es una cuestión altamente estresante, porque no se sabe realmente cómo es que esa persona puede reaccionar ante lo que le voy a decir. Entonces, es por esto que lo primero que queremos hacer o lo primero que queremos lograr es que ustedes identifiquen lo importante que es comunicar estas noticias haciendo mucho énfasis en la parte de la empatía, como bien mencionaba la doctora Busqueta, porque realmente la parte de la empatía es lo que va a hacer toda la diferencia. Como bien decía ella, hay muchos protocolos, hay muchos, haz esto, haz lo otro y después haz aquello, pero realmente la cuestión, desde el momento en cómo nos estamos dirigiendo a la persona que nos va a atender, es lo que puede marcar esta diferencia en este trago amargo que yo les comentaba. Y para esto sí es importante seguir estos protocolos especializados. Entonces, vamos a platicarles del protocolo Spikes, vamos a hablarles del protocolo Grieving y finalmente vamos a resumir y a unir toda esta parte en herramientas básicas que ustedes pueden tener para este manejo de la empatía en cuanto a la respuesta emocional que puede presentar la persona que está recibiendo esta noticia. Quisiera iniciar esta parte con estas preguntas, que no es algo que quisiera que nos respondieran en este momento, sino es algo que me gustaría que se quedaran reflexionando. Es probable que alguno de ustedes haya tenido que enfrentarse dentro de su vida profesional a esta situación de tener que dar información médica a una persona y que ustedes saben que esa información les va a cambiar la vida, ya sea un nuevo diagnóstico, un mal pronóstico o la notificación de un fallecimiento, por ejemplo. Y que es una tarea que realmente genera muchísimo estrés en la persona que tiene que desempeñarla. ¿Cómo creen ustedes o cómo han escuchado ustedes que deberían de comunicarse estas noticias? Y si se ponen o nos ponemos del otro lado de la moneda, ¿a ustedes les ha tocado ser receptores de malas noticias? Y de ser así, ¿cómo fue su experiencia en cuanto a la transmisión de la información? ¿Cómo les hubiera gustado que esa información hubiera sido transmitida? Entonces, quiero retomar en este momento un caso clínico que representa básicamente algo dentro de la cotidianeidad de la vida profesional del personal de salud. Inicio con un caso clínico porque es este ejemplo el que vamos a ir retomando a lo largo de la presentación para ir ejemplificando. Entonces, este caso clínico trata sobre Rebeca, una mujer de 33 años que es contadora y esposa de Gilberto, que tiene 36 años, con un IMC de 40. Es sedentario, con tabaquismo positivo a razón de 20 cigarros al día durante 10 años y actualmente consume 2 cigarros por día. Lo que tenemos es que este paciente ingresó al servicio de urgencias debido a que presentó disnea y dolor precordial opresivo de 2 horas de evolución, con inicio de leve intensidad, pero que se fue intensificando con el paso del tiempo, y actualmente el dolor, o la última vez que se registró, fue de 8 de 10. Tenemos los datos asociados a la gasometría y a otras medidas médicas. Y lo que tenemos es que la condición de Gilberto evoluciona a edema agudo de pulmón, por lo que va a requerir de intubación endotraqueal y posterior a 30 minutos, Gilberto cae en un paro cardiorrespiratorio, se le dan 20 minutos de reanimación cardiopulmonar y finalmente Gilberto fallece.
es necesario dar la notificación a Rebeca, su esposa. Para poder entrar en la parte del contexto de las malas noticias, podemos irnos desde muy atrás, desde la cuestión de la transición epidemiológica, en donde al principio de los tiempos, las personas realmente su esperanza de vida era muy baja, morían de enfermedades infecciosas. Con el paso de los años, los avances de la medicina, las vacunas, etcétera, realmente hay un incremento en la esperanza de vida y lo que sucede es que las personas vivimos más tiempo, pero no necesariamente mejor. Esto significa que hay un gran incremento en la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas. Esto desafortunadamente ha generado o ha llevado a que muchas de estas personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas tengan una muy baja adherencia al tratamiento. ¿Esto qué es lo que ha generado? Pues que se incremente hasta en un 30% el número de pacientes que van a acudir al sector salud, específicamente al servicio de urgencias médicas. Y estamos hablando de pacientes que probablemente lleguen y, como les platicaba, debuten a lo mejor con diabetes, a lo mejor con VIH, o ingresen en una situación aguda de su enfermedad y a lo mejor esto vaya a tener alguna repercusión temporal o permanente en sus vidas. O a lo mejor ingresen y fallezcan dentro del servicio de urgencias. Y todo esto pues va a representar y le va dando relevancia a cómo es importante esta cuestión de la comunicación de malas noticias. Entonces, respecto a datos de fallecimiento, sabemos que en nuestro país las 4 primeras causas de fallecimiento están asociadas a enfermedades crónicas y como yo les comentaba, son enfermedades que en algún momento es altamente probable que ameritaran tanto su diagnóstico como un probable mal pronóstico y ya finalmente el dato del fallecimiento a un ser querido. Lo que los datos nos dicen es que a nivel internacional, del total de muertes registradas, el 3.2% van a ocurrir dentro de hospitales. De estas, entre el 14 y el 26% van a darse dentro del Departamento de Urgencias Médicas en particular. Entonces, aquí en la Ciudad de México, en el año 2018, se registraron casi 77,000 fallecimientos, de los cuales el 56% ocurrieron dentro de un hospital o institución médica. Si hacemos el comparativo con lo que a nivel internacional se calcula, estaremos hablando de que solo en urgencias médicas, entre poquito más de 6,000, perdón, casi 6,000 y poquito más de 11,000, fallecimientos se dieron dentro de este contexto y pensamos, bueno, solo son números. Hay que considerar, esto es muy importante, que cada uno de estos números fue una notificación. Fue personal de salud transmitiendo información muy complicada de transmitir a un familiar a quien se le estaba diciendo tu ser querido acaba de morir. Entonces, son datos sí relevantes, pero que dan contexto a cómo es importante toda esta cuestión de los protocolos. Ahora, ya para entrar al tema específico, yo les decía, realmente el campo de las malas noticias comienza a tomar relevancia teórica a finales de los 70s, inicios de los 80s. Y entonces, a partir de aquí viene la definición de lo que es una mala noticia. Lo que tenemos es que es información que va a modificar de una manera radical y negativa la percepción del futuro de la persona que la va a recibir. Los planes de esta persona van a cambiar, las expectativas se van a limitar y todo aquello que no se cumplió o alcanzó va a parecer ahora como imposible de lograr. Sin embargo, para que una noticia sea considerada como mala, vamos a tener que hay factores individuales, tanto internos como externos, que van a influir. Yo les podría compartir que a mi edad, por ejemplo, si yo empezara a tener un malestar importante y dijera, bueno, voy a ir al hospital a hacerme estudios. Y entonces, a lo mejor a mí me da mucho miedo que por las características de mi malestar, yo tenga mucho miedo de que lo que tenga sea cáncer, por ejemplo. Y resulta que cuando me entregan los análisis de los resultados de mis análisis, lo que me dicen es, lo que tú tienes es diabetes. Y entonces para mí, así Nadia, yo como soy, diría, uff, qué bueno que no es cáncer, por ejemplo. Sin embargo, para otra persona, el que a la misma edad que tengo yo, no soy tan grande, le digan que tiene diabetes puede ser una muy mala noticia.
Como ustedes pueden darse cuenta, hay factores como la personalidad, la idiosincrasia, que van a estar jugando un papel importante, pero también cuestiones como el estado físico y el estado emocional de la persona. Si ese día comió, por ejemplo, cuántas horas durmió. Y también vamos a tener factores externos a la persona que van a estar influyendo, como su cultura o su religión. Pero por supuesto también las características mismas de la noticia que está recibiendo. En este sentido, dentro del área hospitalaria existen algunas noticias que por sus características tienen una mayor probabilidad de ser consideradas malas noticias. Como ya lo hemos venido comentando, por ejemplo, un nuevo diagnóstico, tienes VIH, tienes cáncer, un mal pronóstico, decirle, por ejemplo, a una persona con cáncer, el tratamiento curativo no está funcionando más, necesitamos pasar a un tratamiento paliativo. Por ejemplo, avisarle a un familiar que su paciente está tan grave que se necesita hacer maniobras invasivas, por ejemplo, intubarle, o que su paciente acaba de caer en paro cardíaco y se le están dando maniobras de resucitación. Y finalmente, que su paciente o su ser querido ha fallecido. Entonces, aunque las reacciones de la persona que va a recibir la noticia pueden ser impredecibles, ya veíamos el por qué, hay un grupo de reacciones que son las más comunes, aunque también nos podemos llevar la sorpresa de que no es tal y que la persona se lo toma realmente con bastante tranquilidad cuando para nosotros es algo más grave. En general lo que vamos a notar es que las personas van a presentar llanto, negación, decir esto no está pasando, esto es irreal, enojo, que esta parte está muy asociada con la manera como la información se está transmitiendo, y en los casos más graves las personas pueden llegar a caer en crisis o entrar en shock. A nivel internacional, ya con la cuestión de el interés en las malas noticias, se ha buscado identificar la percepción, y hago énfasis en percepción, de personas que han recibido malas noticias, notificaciones de muerte, malos pronósticos, y les preguntan, oye, ¿cómo fue que el médico, cómo lo percibiste, cómo te dio esta noticia? Y las personas en general lo que dicen son adjetivos pues bastante negativos, como podemos ver en la pantalla. Ellos dicen, el personal de salud me dio la noticia de manera rápida, fue irrespetuoso, se portó muy frío e inhumano. No me dio información suficiente. Parecía que no le interesaba mi dolor o la situación por la que yo estaba pasando. Cuando nosotros vemos esto, nos deja la sensación de que el personal de salud es como si fuéramos los muy malos de la historia o de la película. La realidad es que no se les entrena formalmente. El personal de salud carece o no se les brinda las habilidades para saber cómo lidiar con el estrés que les representa comunicar esta información. No se les entrena para saber cómo lo tienen que hacer de una manera o de otra manera. Y no se les entrena para saber cómo manejar las emociones que les puede generar la tristeza de alguien más. Los médicos o el personal de salud que se enfrenta a las malas noticias no se puede estar enganchando emocionalmente con cada una de las notificaciones que da sin saber después cómo manejar eso, porque además hay muchos otros pacientes que siguen demandándole sus actividades médicas finalmente. Entonces, tampoco se les entrena para saber cómo lidiar con la respuesta emocional que puede tener esta persona, y ellos, lo que sucede es que se ven obligados a desarrollar estrategias para poder continuar con su trabajo y para ellos no verse con esta madeja de emociones que después no van a saber bien cómo manejar. Es más bien eso lo que ocurre en esta parte de la percepción. Entonces, el dar las malas noticias de maneras inadecuadas, de amplio conocimiento, a lo mejor por ensayo y error, a lo mejor por recomendaciones de otra persona, vamos a ver que trae consecuencias importantes en por lo menos 3 grandes niveles. En la institución a la que el personal de salud pertenece, y aquí vamos a ver que podemos notar un incremento en las quejas, que se puede elevar el riesgo de demandas y que se va a reducir el índice de calidad de la institución.
como les comentaba, el personal de salud también se ve afectado. La literatura internacional lo que nos dice es que el estrés que les genera el tener que comunicar esta información y la falta de entrenamiento puede generar un deterioro psicológico importante en ellos que puede traducirse en tristeza, frustración, decepción, quizás culpa. Se ha asociado también con el desarrollo de burnout y también con el desarrollo de insomnio y fatiga. En los pacientes o familiares que reciben esta información de manera inadecuada, como ya lo veíamos, pues van a tener estas reacciones inmediatas, digámoslo, negativas, entre negación, llanto, shock, pero hablábamos de que el enojo va a estar fuertemente asociado con la manera como el personal de salud se va a comunicar con ellos. Además, en la literatura internacional también lo que se ha observado es que la forma como se comunica el personal de salud, específicamente en el caso de las notificaciones de muerte, incrementa el riesgo de duelo prolongado en la persona que recibió la noticia. Entonces, con todo esto, lo que nosotros podemos colegir es que, bueno, en primer lugar, dar malas noticias es una condición muy frecuente en los hospitales, demasiado frecuente, pero cómo esta frecuencia contrasta con esa falta de entrenamiento que realmente se le está dando al personal de salud. Y entonces, como ya decíamos, el personal de salud lo que tiene que hacer es dar esta información con habilidades no formalmente entrenadas. Ahora sí que como Dios les dé a entender, si fue mediante ensayo y error, si fue mediante recomendaciones de otra persona, etcétera, etcétera, como se imaginan que puede funcionar. A nivel internacional, buscando dar solución a todas estas problemáticas, es que se han creado estos protocolos y hay varios. Este estudio que les estoy mostrando ahorita es una revisión sistemática con metaanálisis que es realmente reciente, surgió en 2018. Y lo que buscaron identificar aquí es decir, ok, hay protocolos para dar malas noticias, ya vimos cuál es la problemática, pero espérame, ¿está siendo efectivo? ¿Realmente al personal de salud les sirve que tú los entrenes y les digas lo que tienen que hacer de cómo transmitir esta información? Este metaanálisis incluyó de su revisión inicial un total de 17 estudios y lo que encuentran es que sí funciona. Entrenar al personal de salud en la comunicación de malas noticias mejora sus habilidades de ejecución. Los médicos realmente o el personal de salud en general realmente tienen un cambio en sus conductas, en los pasos que realizan al momento que tienen que ejecutar esta tarea. Pero no solo eso, también encontraron que mejora la autoconfianza del personal de salud al momento de transmitir estas noticias. Es decir, ya hay una mayor percepción de autoeficacia cuando yo, personal de salud, sé que tengo que salir y dar esta noticia a una persona. Entonces, como podemos ver, es importante la parte de los protocolos. Es muy importante la cuestión de sí seguir o abrirnos a recibir esta cuestión del entrenamiento en dos protocolos específicos que les vamos a mostrar el día de hoy y que para eso cedo la palabra a mi colega Leslie. Muchas gracias, maestra Nadia, pues por brindarnos estos aspectos relevantes de la comunicación de malas noticias. Como bien lo mencionabas, ahora les voy a hablar de dos de los protocolos que han mostrado mayor eficacia al momento de comunicar una mala noticia. Estoy hablando así del protocolo Spikes y el protocolo Grieving. Ambos han sido desarrollados para contextos con enfermedades crónicas y o eventos traumáticos. Vamos a ver que el protocolo Spikes fue desarrollado por el doctor Robert Buchman. Consiste en 6 pasos, pero ya en la Universidad de Johns Hopkins. Pero ya para el año 2000 es que es probado justo y adaptado estos 6 pasos, centrándose en dar malas noticias en población oncológica, en uno de los centros más importantes de los centros oncológicos. Estoy hablando del MD Anderson en Estados Unidos. Debido a su gran efectividad, pues se ha podido generalizar a otras poblaciones. El protocolo Grieving, por su parte, fue desarrollado en la Universidad de Carolina del Norte por la doctora Cherry Hood. Este protocolo fue probado para notificar el fallecimiento de un paciente. Justo fue desarrollado y adaptado a estas condiciones. Ha demostrado ser muy efectivo
en la mejora de habilidades, en la mejora de la confianza, en la mejora de empatía, tanto en urgenciólogos, en estudiantes de medicina de último año, en pediatras, en paramédicos y anestesiólogos. Ya vemos que entonces diferentes pues, áreas han desarrollado, han aplicado este protocolo y ha sido muy efectivo. Vemos que ambos protocolos tienen, es una mnemotecnia. El protocolo SPIKES tiene 6 letras, los cuales nos va a identificar que son 6 pasos, 6 categorías las que nosotros vamos a seguir al momento de transmitir una mala noticia. El protocolo Grieving también es una mnemotecnia y tiene 9 categorías, es decir, 9 pasos para nosotros brindar esta mala noticia. Siguiente, por favor. Bien, quiero enfatizar muchísimo en esta parte. Ustedes se preguntarán, ¿en qué momento uso el protocolo SPIKES? ¿En qué momento uso el protocolo Grieving? Pues vamos a tomar decisiones. Si nosotros queremos dar un nuevo diagnóstico, notificar un mal pronóstico a algún paciente o hablar de algún procedimiento invasivo, un procedimiento clínico, pues vamos a seguir los pasos que nos recomienda el protocolo SPIKES. Si por el contrario, lo que nosotros queremos notificar es el fallecimiento de un paciente a un familiar, vamos a seguir los pasos que sugiere el protocolo Grieving. Tengamos muy presente estos dos aspectos. Siguiente, por favor. Mis compañeras y yo en el programa de Psicología de Urgencias hemos adaptado estos pasos para hacerlos como más concisos para que les pueda ayudar en su actividad clínica, para que puedan ustedes seguir estas herramientas y que puedan, pues, notificar esas malas noticias de manera mucho más empática. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, tanto el protocolo SPIKES y el protocolo Grieving se parecen mucho en algunos pasos, van a manejar objetivos muy puntuales. El protocolo SPIKES se centra muchísimo en fortalecer la esperanza en el paciente que recibe esta mala noticia. Es decir, si lo que yo transmito es un nuevo diagnóstico, como el ejemplo que nos decía Nadia, me acaban de notificar que tengo diabetes. Entonces, no va a ser el fin del mundo. Nosotros como médicos, como especialistas, vamos a decirle, este es tu diagnóstico, sin embargo, tenemos estas opciones de tratamiento, tú puedes decidir por cuál sería, y yo te voy a explicar cuáles las consecuencias de cada uno. Entonces, SPIKE se centra mucho en este aspecto, en que brindar esta información, que el paciente tenga la información adecuada, sepa que no es el final de su vida tal vez, sino que va a tener como aspectos en los cuales tomar decisiones. De igual manera, si lo que nosotros comunicamos es un mal pronóstico, de repente le vamos a poder brindar estos aspectos de tratamientos paliativos, de repente centrándonos mucho en el deseo del paciente. Si me queda poco tiempo de vida, me gustaría tal vez acercarme más a mi familia o a resolver algún asunto pendiente. Entonces, conocer esta información pues nos va a ayudar como profesionales a desarrollar una estrategia en conjunto con nuestro paciente. Es así que ahora les voy a comentar cada uno de estos pasos. Como ya les decía, son 6, lo que nos indica el protocolo SPIKES. Muchas gracias, Nadia. Muy bien, vamos a ver el primer paso, que es la letra S, que nos va a referir que nosotros debemos procurar un espacio íntimo, lo más posible íntimo, sin interrupciones. Sé que cada hospital mantiene condiciones muy particulares, tal vez no tenemos una sala, un espacio donde podamos brindar una mala noticia, pero podemos buscar que en nuestro consultorio no haya interferencias, no haya ruido, que evitar en lo posible dar esta mala noticia en pasillos del hospital o en las salas de espera. Entonces, es muy importante tener este espacio privado para el paciente. Al mismo tiempo, podemos preguntarle si le gustaría estar acompañado por alguna persona significativa, por algún familiar, para que juntos recibieran esta nueva información. Probablemente será percibida como una mala noticia. ¿Qué le podríamos decir? Le brindaré información acerca de los resultados de su examen. ¿Le gustaría estar acompañado por algún familiar?
Muy bien. Entonces, el siguiente paso que nos sugiere Spikes es la letra P, de percepción. Lo que busca es que nosotros, antes de brindar una nueva información a nuestro paciente, conozcamos cuál es su percepción de su estado de salud, conozcamos tal vez qué es lo que él sabe, qué síntomas presentaba, esta información, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué le han informado sobre su estado de salud? ¿Conoce cuáles han sido los resultados de sus estudios anteriores? Ajá. Tal vez sabe por qué es que usted está hablando conmigo, por qué está en este servicio. Esas preguntas nos ayudarían pues a recabar mayor información de nuestro paciente. Y al mismo tiempo, si el paciente nos da una información que tal vez es errónea o está distorsionada o tal vez mantiene expectativas muy altas o poco realistas, pues también es el momento para que nosotros sepamos qué es la percepción de ese paciente para posterior pasar al siguiente paso. Sería esta parte de invitación en la que nosotros ya conociendo la percepción, la información que maneja el paciente, podamos brindar esta nueva información. Tenemos que tener muy en cuenta que no todos los pacientes van a querer conocer tal vez su diagnóstico o van a querer conocer el estado de salud que tiene. Si bien es cierto, en nuestra experiencia clínica, pues muchos dirán, sí, quiero saber las malas noticias lo más pronto posible, pero hay quienes, tal vez es un número muy reducido de pacientes, quienes van a preferir tal vez saber solamente algo puntual, algo específico. No sé si les ha pasado que cuando están por notificar nueva información o el diagnóstico de alguna enfermedad que ya el paciente puede ya saber que tal vez es algo grave porque ya ha investigado, ha leído, tal vez ha buscado información con otros familiares. Entonces, tal vez nos diga, no, es que yo ya sé lo que tengo, la verdad ya no me lo tiene que decir, prefiero que usted me diga más bien si tengo algo, si tengo cura, ¿no? O cosas así. Entonces, pues justo saber y dar esa opción a que el paciente decida si quiere saber su diagnóstico o quiere saber detalles puntuales de este. Por lo que nosotros podemos invitarle a que nos explique, ¿no? Podemos decirle, ¿hay algo en específico de lo que a usted le gustaría saber? Siguiente, por favor. Muy bien, ya conociendo la percepción del paciente, ya conociendo sus deseos, tal vez sus preocupaciones, es lo que ya nosotros vamos a transmitir esta nueva información. Podemos ayudarnos, apoyarnos de estas frases introductorias. Lamento informarle que, o me gustaría tener mejores noticias, sin embargo, desafortunadamente, es muy importante que tengamos presente no utilizar tecnicismos, ¿no? De repente, por nuestra experiencia pues, clínica o porque estamos rodeados de especialistas médicos que nosotros nos comunicamos con nuestro lenguaje técnico, pues probablemente sintamos que sí nos comprenden. Sin embargo, tratemos de que esta información que brindemos sea lo más clara, lo más precisa, lo más concisa para que al paciente no le queden dudas al respecto. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya como nos mencionaba Nadia, recibir esta nueva información va a generar una respuesta emocional en la persona que la recibe. Puede ser que haya pues, desconcierto, haya enojo, haya como tristeza. Nosotros debemos permitir esta expresión. Es por eso que sugeríamos que sea en un ambiente privado cuando se brinde esta información. Debemos brindar este espacio, debemos tolerar estos silencios. Debemos también demostrar este afecto, esta conducta empática. Por ejemplo, le podemos decir, me quedo aquí para apoyarte, estaré aquí a tu lado por si necesitas apoyo. Podemos decirle, sé que es una noticia muy difícil, es comprensible que se sienta muy preocupado y desconcertado. ¿Sí? Podemos también, si el paciente lo permite, acercarnos, ¿no? Sin invadir su espacio personal, por supuesto. Tal vez tocarle por la espalda, por el hombro. Esto va a ser, pues, de una forma de si el paciente es receptivo con ello, ¿no? Debemos tolerar estos silencios, debemos dar este espacio para esta respuesta emocional. Siguiente, por favor. Ya como último paso, Spikes nos sugiere
que debemos sintetizar, es decir, resumir de manera clara y puntual la información que le hemos brindado a nuestro paciente. También podemos preguntarle, ¿no? De la información que le he brindado, ¿hay alguna duda? ¿Le gustaría saber algo más? Debemos explicar si existe alguna duda algo que no le haya quedado claro. También, justo como les decía, Spikes busca desarrollar, discutir un plan de tratamiento en conjunto. Entonces, ya sabiendo toda esta información que hemos recabado en el paso 2, nos decía, conoce la percepción del paciente. Y dada la información nueva que le hemos brindado, podemos ya discutir un plan de tratamiento, así como tal vez la siguiente cita, en cuánto tiempo lo vamos a ver. Una de las frases que podríamos decirles respecto a lo que le he comentado, ¿tiene alguna duda? ¿Hay algo más que le preocupe? ¿Está de acuerdo con el plan de tratamiento que le estoy indicando? Este sería todos los pasos que nos indica el protocolo Spikes. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar del protocolo Grieving. Este protocolo, como ya les mencionaba, es una mnemotecnia. Vemos que son 9 pasos, cada letra es un paso y nos va a indicar alguna conducta que vamos a desarrollar. Al igual que Spikes, presenta objetivos muy puntuales. Vamos a ver cuáles son. El protocolo Grieving, como ya les mencionaba, es muy utilizado para la notificación de fallecimiento de nuestro paciente, a los familiares, a las personas cercanas. Entonces, el protocolo Grieving va a tener como objetivo central manejar este cierre con el familiar, que no le quede ninguna duda de que el paciente ha fallecido, de que no le quede duda de qué fue lo que desencadenó el desenlace final, el fallecimiento, ¿no? Que explicarle paso a paso la cronología de los eventos que sucedieron. Al mismo tiempo, también sugiere ser empáticos, dar esta respuesta emocional. Ahora vamos a ver cada uno de los pasos del protocolo Grieving. Como primer paso, Grieving nos sugiere preguntar al familiar si le gustaría estar acompañado por alguien más al momento de recibir esta noticia. Le podríamos decir, le voy a brindar información sobre su familiar. ¿Le gustaría estar acompañado por alguien más? Si es así, si el paciente dice sí, de repente afuera del hospital, como suele pasar, nosotros elaboramos en el área de urgencia, solamente puede ingresar un familiar. Cuando el médico ya sabe que va a notificar el fallecimiento del paciente, pues manda a llamar al familiar. Justo en este paso, le va a preguntar si le gustaría estar acompañado. Y pues por lo general siempre están los demás familiares en la parte externa del hospital, entonces se pueden comunicar y puede acompañarlo. Por lo general, en nuestra experiencia, pues siempre han querido, si tenían al familiar cercano, el estar acompañados al recibir la noticia. Siguiente, por favor. Como segundo paso, este protocolo pues nos sugiere afianzarnos, apoyarnos de otras áreas, ya sea el departamento de psicología, psiquiatría, enfermería. Sé que es como muy ideal pedir que en nuestro hospital tengamos estas áreas disponibles, ¿no? Como les comentábamos, en nuestro servicio sí tenemos el apoyo de psicología, entonces trabajamos en conjunto de manera interdisciplinaria. Si no habrían estos servicios, podemos también apoyarnos de enfermería, trabajo social, y algunos hospitales también tienen esta parte de los servicios religiosos, ¿no? Dependiendo de, pues, este contexto cultural del familiar. Entonces, cada uno desde nuestro campo, desde nuestra área, podemos brindar apoyo, podemos estar presentes al momento de la notificación. Siguiente, por favor. Muy bien. Es importante que pues, antes de transmitir esta mala noticia, el médico se presente. Tal vez ya tuvo contacto previo con el familiar, pero es importante que le reitere su nombre, que le reitere el rol, el papel que desempeñó en la atención del paciente. Sí, al mismo tiempo sugiere Grieving que en lo posible el médico conozca aspectos sociodemográficos de a quién se está dirigiendo, del familiar, como esas, por ejemplo, el parentesco que tenía con el
con el paciente. Por ejemplo, si nos enfocamos en el caso que nos comentaba Nadia al inicio, tal vez el médico ya tiene que dar la información a la esposa, a la señora Rebeca. Entonces, ya dirigirnos de manera pues, más directa por el nombre del paciente, por el nombre del familiar, también va a hacer que el familiar también se centre en la información que le estamos dando, porque puede haber como esta parte de, es que no me está hablando a mí, tal vez se está refiriendo a otro paciente, de repente no me está hablando de mi esposo. Entonces, ser claros, hablarles por el nombre completo del paciente, hablarles, se conoce el nombre del familiar, también dirigirnos con su nombre. Entonces, por ejemplo, sería, soy la doctora Díaz, estoy a cargo del cuidado del señor Roberto. ¿Qué parentesco tiene con usted, señora Rebeca? Entonces, pues ya me dice, soy su esposa, entonces ya es como más directa esta información. Al mismo tiempo, también sería muy ideal que se conociera tal vez el nivel educativo, el rol que desempeñaba en el cuidado del paciente tal vez, entonces para que también nosotros modulemos nuestro vocabulario de manera que el paciente también pueda entendernos, no haya ninguna confusión, ¿sí? Es importante también en este paso preguntar por la información que maneja el familiar, ¿sí? Por ejemplo, le podría decir, si nos enfocamos nuevamente en el caso, señora Rebeca, hasta el momento, ¿qué le han dicho acerca del estado de salud de su esposo? ¿Qué sabe usted? ¿Me podría comentar un poco, por favor? Una vez que identificamos esta información, en el siguiente paso, que es el paso que educar, podemos nosotros continuar este diálogo donde la familiar se quedó. Pues me dijeron que presentaba, que tuvieron que intubarlo, ¿no? Entonces, ok, señora Rebeca, le tengo que informar y vamos a darle los detalles cronológicos, ¿no? Le tengo que informar que posterior a los 30 minutos que se realizó la intubación a su esposo, pues este presentó un paro respiratorio, es decir, una dificultad para respirar y posteriormente a los 20 minutos tuvieron que hacer maniobras de resucitación, ¿no? Explicarle estos pasos. Entonces, es aquí, en este paso, en el que nosotros le decimos, introducimos estas frases que le vamos preparando para la noticia que va a recibir. Como, me gustaría tener mejores noticias. Lamento informarle que hicimos todo lo posible, todo lo que pudimos, sin embargo, desafortunadamente, pasamos al siguiente, indicamos de manera clara y puntual, señora Rebeca, su esposo, el señor Roberto, ha muerto, ¿no? Ha fallecido. Tenemos registrado situaciones muy desafortunadas en las que el médico, en lugar de utilizar estas palabras claras, precisas, dijo, señora Rebeca, su esposo se encuentra en un lugar mejor. Pues entonces la familiar dijo, wow, me está diciendo que ya de cuidados críticos pasó a una área de menor riesgo. Entonces nosotros como médicos debemos evitar en lo posible utilizar estos eufemismos como les decía, se encuentra en un lugar mejor, se nos fue, o ya no está con nosotros. Entonces, como ya no está, lo dieron de alta. Entonces, nosotros no debemos utilizar estas frases, debemos ser muy claros, muy directos al momento de transmitir esta noticia, ¿no? También nos sugiere Gribin que debemos evitar la terminología médica, ¿no? Debemos, como les decía, centrarnos mucho en este nivel cultural, en este nivel educativo en nuestro paciente, ser claros. No necesitamos ser como tener un vocabulario muy extenso como para decirles, ¿no? Cosas muy no sé, muy puntuales a nuestro nivel de profesión, sino que ser claros para evitar estas confusiones, para que el paciente se sienta más confundida de la información que le estamos brindando. Seamos claros, utilicemos lenguaje simple, sea fácil de entender. Y pues, tal cual, esa nueva información va a generar una respuesta emocional. Es así que el siguiente paso, pues justo es brindar este espacio, brindar, tal como también nos hablaba Spike, decir justo estas frases genuinas, lamento mucho la información que le acabo de brindar, lamento mucho que tenga que recibir esta noticia. Recuerde que aquí estoy para apoyarle,
está el departamento de psicología, hay personal, hay profesionales que le vamos a estar brindando apoyo, ¿no? Debemos, como médicos, sí estar preparados para estas respuestas emocionales. Tal vez no todos los familiares van a responder de la misma manera. Habrá quienes tomen la noticia con mayor aceptación. Tal vez ya era un tiempo muy prolongado, varios años de evolución, de ingresos al área, de urgencias, de complicaciones, pero sobre todo, de acuerdo a nuestra experiencia, muertes súbitas, como accidentes de tránsito, pues la respuesta emocional es muy probable que en esos familiares sea sumamente exacerbada. Recordemos utilizar estas frases, como les decía, estoy aquí para apoyarte, darle estos espacios, brindarle la oportunidad de que se expresen. Siguiente, por favor. Ya como ya antepenúltimo paso, pues vamos a invitarle, ya cuando el paciente tal vez logró estabilizarse un poco más, ya expresó toda esa respuesta emocional, vamos a preguntarle, vamos a cerciorarnos que nos haya comprendido, que haya comprendido el motivo de fallecimiento de su familiar. Entonces vamos a preguntarle, que nos podemos sugerirle que nos hiciera un resumen o qué es lo que entendió de lo que le comentamos. Y pues, si todavía existen dudas, podemos aclararlas tal como sugiere en este paso. ¿Qué le podríamos decir? ¿Tiene alguna duda? ¿Le gustaría que le explique algo más? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Justo para cerciorarnos, pues pedirles que nos comentara la información que le acabamos de brindar. Siguiente, por favor. Ya es el penúltimo paso. Grieving también se centra mucho en que estos aspectos pues no queden nada pendiente, ¿no? Que si la preocupación del familiar me está diciendo que ya la señora Rebeca, mi esposo falleció, ¿qué tengo que hacer? Es la primera vez que una persona tan cercana a mí fallece, no sé qué sigue, qué tengo que hacer, qué documentos tengo que presentar. Entonces, es en este paso en el que el médico explica claramente los documentos, de repente si necesita un documento de identidad y todos estos que son los trámites, tal cual. También a veces, no a veces, bueno, en la mayoría de casos, pues se le brinda esta oportunidad al familiar de pasar a despedirse. Como ya les decía, Grieving enfatiza muchísimo en este proceso de cierre, no de que haya una despedida del familiar, de que no le quede ninguna duda que su familiar falleció. Entonces, podemos ofrecerle esta oportunidad de que pase a despedirse de su ser querido. También Grieving nos recomienda de manera muy puntual de hablar de la posibilidad, si el paciente es candidato a donación de órganos. Sé que en el contexto pues mexicano, latinoamericano, sé que es muy poco común que se realice la donación de órganos. Sin embargo, si es un paciente candidato, podríamos explicarles, ¿no? Tal vez podríamos hacerle la invitación. No sé si a usted le gustaría saber en qué consiste, si su paciente podría apoyar a alguna persona que está sufriendo y que requiere de este órgano, ¿no? Entonces podríamos también hacer la invitación para hablarles al respecto. Habrá también familiares que nos pregunten, es que yo quiero recuperar los objetos personales, ¿cómo hago, no? Entonces también estos asuntos pendientes, pues justo es atender esas preocupaciones del familiar en este penúltimo paso. Y vamos a pasar al último, muy bien, al último paso del protocolo Grieving, que es el dar, el brindar información de contacto. Si bien es cierto, nos presentábamos, dijimos nuestro nombre, dijimos el rol, pues el paciente está lidiando con toda esta respuesta emocional, con toda la información que le estamos brindando. Reiterémosle nuestra información, reiteremos de repente el nombre de nuestro servicio, de nuestra área, tal vez el horario en el que nos pueda encontrar para futuras preguntas. De repente, ahorita no, por todo esto, por todo este impacto, de repente se está olvidando de preguntarle, no sé, algún aspecto relevante. Entonces, para que el familiar pueda ubicarnos posteriormente y pues podamos resolverle estas preguntas. Siguiente, por favor. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, una de las consideraciones, es que es
estos dos protocolos que le estamos comentando, si bien es cierto, les hablábamos muchísimo de su efectividad y de todo lo que ha demostrado, ¿no?, en diferentes áreas clínicas, es importante que consideremos que han sido, pues, adaptados en otros contextos. De repente, en estos contextos, de repente, como es Estados Unidos, el familiar solamente manifiesta un nivel moderado a leve de una respuesta emocional. Si nosotros nos centramos en la cultura mexicana, latinoamericana, pues esta respuesta emocional es de moderada a ya exacerbada. Entonces, es importante que nosotros adaptemos estas estrategias a nuestro contexto. Algo que también se enfoca muchísimo Spike Griffin es que le pide al médico, ¿no? Sé empático, di estas frases empáticas, tienes que demostrar empatía. Sin embargo, estos dos protocolos tal vez no les dicen, ok, sí, debo ser empático, pero ¿cómo? ¿Cómo lo soy? ¿No? Entonces, justo hacemos como esta invitación a que tanto como médicos, como estemos preparados para atender estas respuestas emocionales, ¿no? A saber qué hacer en su momento, ¿no? Cuando estamos interactuando con nuestro paciente, con nuestro familiar. Y es así que doy pase a mi colega Miriam, que nos va a brindar aspectos muy puntuales y sumamente relevantes en esta parte emocional, cómo atender la respuesta emocional en nuestros pacientes y familiares. De mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leslie, por la explicación que nos acabas de dar sobre los protocolos. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde a platicar de temas tan importantes y tan necesarios para poder brindar un apoyo biopsicosocial a los pacientes y los familiares con los que nos relacionamos dentro de los contextos clínicos u hospitalarios. Ahora me corresponde a mí contarles un poco, igual como ya decía Nadia, en este corto tiempo, algunas recomendaciones sobre cómo apoyar a aquellas personas que estén afectadas dada la noticia, la mala noticia que acaban de recibir. Siguiente, por favor. Bueno, ya veíamos hace un momento de que las malas noticias generan distintas reacciones emocionales, tanto en el personal de salud que brinda estas noticias, como en los familiares que son receptores de esta información. Nadia nos explicaba pues bastante bien de que pueden presentar respuestas como enojo, desesperación, llanto, puede haber ira, y creo que es algo entendible en este contexto adverso. Acaban de tener una pérdida quizá muy importante en su vida. Podemos hablar a lo mejor de algún hermano, su madre, su padre, su hija, su hijo, etc. Y además, pues ya veíamos de que en el médico esto no es una tarea nada sencilla. En el personal de salud no se les prepara y pues también tienen que enfrentar la carga de trabajo que ya de por sí es realmente complicada y además tienen que enfrentarse a esta tarea para la cual no fueron preparados. Su área de expertise sin duda son las ciencias biomédicas, el tratamiento que con tanto empeño dedican a cada uno de sus pacientes. Pero quizá estas áreas de manejo psicosocial y apoyo emocional a los pacientes, pues quizá solo en algunos casos los que se especializan en salud mental. En los otros casos, pues a lo mejor pues conocimientos que de repente vieron en alguna asignatura, pero hasta ahí. Y creo que aquí lo importante es resaltar que es una tarea bastante compleja, pero que tener este tipo de herramientas se sabe que pueden ayudar a amortiguar el impacto emocional que generan y pues prevenir que esto poco a poco se vaya haciendo una carga que vaya afectando el desempeño del personal de salud. Entonces, queremos darles algunas herramientas para apoyar a estos familiares de forma más empática, si llegan a presentar sobre todo una experiencia emocional intensa o exacerbada relacionada a estas noticias. Siguiente. Bueno, y ahora que estamos comentando tanto sobre la empatía, que quisiéramos recalcar la importancia
de que la empatía sea algo que atraviese toda la comunicación que tengamos, que desde el primer contacto, pues tratemos de ser como muy conscientes de la incertidumbre, los nervios que las personas están sintiendo con el simple hecho de escuchar al personal de seguridad o al médico, desde que grita los apellidos de su paciente, pues desde ahí a lo mejor ya sienten que les salta el corazón, ¿no? De nada más de no saber qué esperar. Y durante toda la comunicación, estas recomendaciones que bien nos explicaba Leslie, de cómo ser como muy considerados con el nivel de información que tienen, cómo brindar la información de manera muy clara, estar pendiente de dudas, tener este contacto humano para darle como, pues lo que se conoce como el pésame, como una disculpa por el fallecimiento. Y en especial, en este apoyo psicológico, la empatía debe ser un rasgo que debe enfatizarse. Pero veamos qué es la empatía. La empatía es la habilidad para entender a las personas desde su marco de referencia, es decir, hacer un intento por pensar con la persona. Esto se puede expresar a 3 niveles, en un nivel afectivo, cognitivo y conductual. Voy a explicar cada uno de ellos. En un nivel afectivo es importante mostrar una conexión emocional entre el individuo y el profesional. Me voy a permitir leer este ejemplo. Es comprensible que la noticia que acaba de recibir le genere mucho dolor. Estamos reflejando que estamos en una sintonía, ¿no? Que puedo ver lo que está experimentando. En un nivel cognitivo, además, es importante identificar las emociones presentes en el familiar, en la persona afectada. Podríamos decir, por ejemplo, señora Rebeca, puedo notar por su tono de voz que siente mucha tristeza y frustración en estos momentos. Y por último, en un nivel conductual, será muy importante que nuestros mensajes verbales que nosotros emitamos como profesionales reflejen la experiencia y la perspectiva que tenemos sobre lo que está pasando. Sé que es una situación dolorosa, estoy aquí para apoyarle. Ojo, aquí será muy importante nunca asumir que entendemos. A lo mejor podemos dar una impresión muy cercana, pero siempre vale la pena poder preguntar, por ejemplo, decir, señora Rebeca, ¿es correcto lo que me di cuenta? ¿Es verdad que se siente así? Y ya, de esta manera, pues podemos ser un poco más precisos con lo que los familiares están experimentando. Siguiente. Y ahora, ¿de qué manera podemos tener este acercamiento empático con las personas, sobre todo con aquellas que ya decíamos que presentan una respuesta emocional un poco más intensa, exacerbada? Podemos checarlo con los primeros auxilios psicológicos. Esta herramienta es recomendada por organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de la Cruz y la Media Luna Roja como un apoyo importante, una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Además, esta herramienta viene encaminada a normalizar las respuestas emocionales comunes frente a un evento estresante y permitir que los usuarios, los individuos afectados puedan estar en contacto con redes de apoyo, las cuales estaré comentando en unos momentos. Y algo muy importante aquí, no son exclusivos de los profesionales de la salud mental. Si tú eres un profesional de la salud, pero a lo mejor no eres psicólogo o no eres del área de psiquiatría, puedes utilizar estas herramientas. Lo más importante aquí será contar con herramientas que nos permitan apoyar a los pacientes y a los familiares que lo requieran, pero también que lo acepten, siempre respetando su autonomía y además vigilar y procurar nuestro autocuidado. Es muy importante siempre cuidar a los que cuidan. Siguiente, por favor. Las acciones principales sobre estos primeros auxilios psicológicos se pueden sintetizar en 3 pautas de acción: observar, escuchar y conectar. Permítanme explicarles cada una de ellas. Observar se refiere a
identificar las respuestas emocionales en el familiar. Algunas respuestas esperadas podrían ser llanto, enojo, rabia, frustración, desesperanza. Y lo más importante aquí es dar prioridad a aquellas personas que puedan representar un riesgo para sí mismos o para los demás, como podría ser el caso de la violencia, del consumo peligroso de sustancias o, si el usuario nos refiere, intentos de autolesión o intentos suicida. Aquí, algo que va a ser muy importante es dar prioridad a aquellas personas que requieran como de apoyos más especializados. Nosotros podemos hacer caso de nuestra observación, de los gestos, el discurso que nuestros pacientes nos refieren para poder identificar estas características relevantes. El siguiente principio, escuchar, se refiere a indagar en el familiar qué entendió de la información que dimos con la mala noticia. Además de si hay necesidades o preocupaciones adicionales relacionadas con esta información. Por ejemplo, señora Rebeca, ¿tiene alguna duda respecto a la información que le he presentado? ¿Puedo apoyarle en algo más? Y aquí, ¿qué va a ser muy importante? Escuchar sin juzgar. Si a lo mejor la familiar, el familiar tiene una perspectiva muy distinta a lo que nosotros como profesionistas esperaríamos o quisiéramos, siempre sin juzgar. Y es muy importante aquí que con nuestros actos, con nuestras actitudes y con nuestro lenguaje corporal, reflejar que como profesionales estamos disponibles para apoyar. Y por último, aquí va a ser importante conectar a la persona con redes de apoyo. Ya decíamos, las redes de apoyo podrían ser, pues, buscar que se quede con sus seres queridos, con alguien que la pueda apoyar, consolar de una manera más cercana y más en un entorno de confianza, o que la persona acceda a información confiable. Por ejemplo, un poco de información sobre cómo manejar el estrés, sobre que el duelo es una respuesta normal ante este evento tan complejo y la importancia de monitorear estos síntomas, estas reacciones y en caso de ser necesario acudir con profesionales de la salud o ya en los casos que decíamos, en los casos más notables, canalizar con servicios especializados. Algo que podríamos decir es, dada esta situación difícil que tiene que afrontar, procure estar en contacto con sus familiares y amigos. Recuerde que no está sola. Aquí algo que quiero aclarar, muy importante, es que estos principios del apoyo psicológico, pues son mucho más claros cuando estamos frente a frente. En contextos como el de la pandemia que actualmente estamos enfrentando, sin duda ha marcado un montón de desafíos para todo tipo de profesionales de la salud. Por ejemplo, el hecho de que a veces tengamos que estar interactuando con los pacientes por vía remota, videollamada, teléfono celular, mediante llamadas, y aquí va a ser muy importante que esta empatía, todos estos principios, pues los dejemos como reducidos a nuestros tonos de voz, a nuestra escucha, a tratar de captar los matices emocionales que los usuarios reflejan en su llamada. Y pues creo que sin duda es importante también tomar estas consideraciones muy específicas del entorno donde estemos y la situación en particular donde estemos. Y aquí algo también muy importante. Pareciera que con tantos pasos pudiera ser una intervención inmensa, algo quizá impensable en entornos de cuidados críticos, en entornos hospitalarios tan demandantes. Pero lo que hemos visto en nuestra experiencia clínica es que de manera muy alcanzable, de manera muy realista y también de manera muy positiva, los médicos son capaces de hacer la gran mayoría de los pasos de brindar malas noticias en tal vez 3 o 5 minutos. Es cuestión de llevarlo a la práctica. Y estos primeros auxilios psicológicos, estos organismos internacionales que les comentaba, refieren que
Este contacto puede durar aproximadamente 5 minutos y solamente es en los casos donde pues podamos observar que hay reacciones emocionales intensas o que los familiares nos pidan apoyo, y pues creo que se hace una intervención pues más alcanzable y más realista en estos contextos. Siguiente, por favor. Además, ya decíamos, en caso de que una persona presente reacciones emocionales intensas que interfieran con su funcionamiento diario, es importante brindar una intervención más especializada. Aquí, quizá los primeros auxilios psicológicos no sean suficientes, aunque sí sean de ayuda. Vale la pena poder canalizar con servicios especializados de salud mental. Pero algunas recomendaciones que yo quiero darles o que queremos darles como equipo que podrían ser útiles es mantener el contacto visual con la persona, de manera que esto sea respetuoso y sobre todo no invasivo, para que la persona no se sienta como, pues, no sé, demasiado expuesta. Tratar de centrar su atención utilizando un tono directivo, pero respetando la dignidad de la persona. Dar instrucciones breves y puntuales para que sigan técnicas de relajación. Y en caso de que haya señales de irrealidad, podemos pedir que haga algunos ejercicios que le permitan a la persona centrar su atención en la situación presente, en el momento presente. Estos ejercicios pueden ser observar elementos tranquilizadores del ambiente, como podría ser observar lo que hay en la habitación donde se encuentran, observar que está frente a él, que te describa lo que puede ver de manera muy cercana, a lo mejor la mesa, un teléfono, hojas de papel, una computadora, lo que haya frente a la persona. Y también podemos pedirle, oye, estira tus brazos y te voy a pedir que aprietes y estires los puños. Mientras, pedimos que respire lentamente y esto nos va a permitir que la persona centre su atención y que podamos ya hablar con ella de manera más fluida, más clara. En esos momentos a veces es difícil que nos escuchen, pero con instrucciones puntuales podemos evitar que la situación escale y sea perjudicial para la persona. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Ahora me gustaría comentar sobre las técnicas de relajación. Estas son herramientas encaminadas para ayudar a las personas a disminuir sus respuestas fisiológicas de estrés y que puedan recuperar el equilibrio emocional para tomar decisiones sobre la salud de su paciente que está hospitalizado y sobre su autocuidado. Una de las estrategias más rápidas y recomendadas para reducir esta sintomatología de estrés es la respiración profunda, la cual parte del hecho de que una de las respuestas fisiológicas más comunes del estrés es la hiperventilación. Y esta técnica funciona mediante el cambio de nuestro ritmo de respiración a uno más lento, más pausado y más calmado, además de incompatible con las respuestas de ansiedad. Así podemos expresarle a nuestro cuerpo de que relajarse es seguro y además podemos transmitir a nuestra mente una sensación subjetiva de calma y de bienestar. Siguiente. Y ya les decía, en aquellos casos donde veamos como ciertos riesgos psicosociales, pero también en los otros casos, por si estamos interesados en que les hagan algún seguimiento, vale la pena canalizar con servicios de apoyo especializados. Sabemos, de acuerdo a la evidencia científica disponible, personas podrán enfrentar la situación con su debido tiempo usando sus recursos personales, estrategias que han encontrado a lo largo de su vida para lidiar con estos eventos estresantes. Pero aún así, habrá algunas personas que requerirán una intervención más especializada. Por ejemplo, personas que tienen antecedentes de problemas de la salud mental, como podría ser depresión, podría ser ansiedad, que han pasado por muchos eventos vitales estresantes o que podrían estar expuestos a
ser vulnerados, ser marginados y que requieren como de un apoyo constante. Algo que podríamos decir para concluir esta comunicación es, si estos estados emocionales se prolongan e intensifican, recuerda que no estás solo. Existen profesionales que le pueden brindar apoyo. Le comparto el siguiente contacto telefónico a donde puede comunicarse para recibir ayuda. Y vuelvo a lo mismo, estos contextos de la pandemia nos han hecho que estos servicios tengamos que hacerlos a distancia. Entonces vale la pena que ustedes en todo momento pues traten de tener a la mano en sus servicios, en su clínica, en su hospital, algunos números de canalización internos de la institución donde ustedes laboren o también de servicios gubernamentales. Y también vale la pena pues quizá tener a la mano, ya sea para los pacientes que lo requieran o para ustedes, algunos materiales de apoyo para que aprendan a lo mejor estas técnicas de relajación, un poco de información sobre el estrés, sobre el duelo. Entonces, pues los dejo a su consideración. Creo que es muy importante que tengan como estos materiales de apoyo. Siguiente. Y ya por último, sin más por el momento, les recomiendo enormemente considerar también nuestro curso de comunicación empática de malas noticias en el contexto de enfermedad por coronavirus COVID-19. Porque si bien creemos que esta plática da un contexto interesante, una introducción, además de, bueno, recomendarles que consulten las referencias que pusimos en el pie de cada una de las diapositivas, este curso está muy encaminado a dar recomendaciones puntuales sobre cómo dar malas noticias, cómo dar apoyo emocional, apoyos, primeros auxilios psicológicos, pero además da recomendaciones de bioseguridad mientras haces estas tareas, recomendaciones de autocuidado para el personal de salud que vaya que han sido muy importantes para prevenir este desgaste por empatía, este síndrome de burnout, todas estas respuestas que el personal de salud puede estar enfrentando. Entonces, creemos que puede ser como un recurso muy importante para su formación en estos momentos. Como pueden ver, también ya somos casi 2,000 participantes que se han enriquecido de estas experiencias brindadas en el curso. Y pues listo, para concluir, siguiente, por favor. Queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que haya surgido durante la sesión y estamos pendientes. Les agradezco a todos por escucharnos y por su interés en brindar un apoyo integral a sus pacientes y familiares. Y les dejamos nuestros datos de contacto. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como el programa de Psicología Urgencias. Y pues siempre estamos compartiendo información actualizada y confiable sobre distintos temas de la salud física y salud mental. Y también pueden descargar justo estas infografías que hemos realizado de los pasos de Spikes, de Grivit. También está información del curso. Hay muchas infografías que les pueden ser muy útiles también. Excelente ponencia. Bueno, tienen todos los aplausos del mundo en el chat, que excelente, y todos los ponentes resaltan pues su habilidad para poder poner un tema tan complejo como lo es dar una mala noticia y hablar temas de temas de los que a veces nadie quiere hablar de una manera tan sencilla, concreta, aterrizada. Entonces, bueno, tienen muchísimas felicitaciones y aplausos y algunos comentarios de experiencias personales también. Por ejemplo, tenemos por ahí a Diana Sosa, que comenta que ella conoció de un caso de una trabajadora social que informó del fallecimiento de un paciente a una persona vía telefónica, a la familia de la persona, e inmediatamente colgó. Entonces, que no se puede imaginar pues el impacto con el que esta familia se quedó, y pues eso fue como lo abordó. No sé si quieran hacer algún comentario de esta experiencia que nos comparte Diana. Sí, pues bueno, que realmente es más común de lo que nosotros quisiéramos el que estas situaciones ocurran, que son bastante desafortunadas para las personas involucradas, pero que nuevamente vemos reflejado esta cuestión que platicábamos respecto al estrés que representa para la persona que está comunicando, que también debe haber sido una cuestión
pues muy intensa, como para decir, se murió, ¿no? O algo así, no sé, pero eso es lo que me imagino, y colgar, y pues por supuesto toda la repercusión emocional y con todas las sensaciones con las que se quedó la persona que recibió la noticia, ¿no? No, pero a ver, ¿qué está pasando? A lo mejor dudas que ya decíamos como, no, pero a ver si es, a lo mejor se confundieron. Esto lo hemos visto también que tiende a suceder ahora con el contexto de COVID, con las cuestiones que son vía telefónica. En la gran mayoría de los casos, desafortunadamente, no se puede cumplir con la cuestión de despedirse del cuerpo. Realmente ya no se está permitido por la misma cuestión del COVID, y esto puede generar las cuestiones de decir, no, pero espérame, ¿cómo sabes que sí es mi familiar, no? Entonces sí es bastante desafortunado, y es por eso que pues otros profesionales de la salud estamos procurando hacer llegar o acercarlos a estos protocolos de entrenamiento, pues para evitar que estas cosas sucedan, tanto para ellos por el estrés que les genera, como para pues las respuestas desafortunadas y grandes consecuencias que pueden quedar en la persona que está recibiendo la noticia. Muchísimas gracias, Nadia. La doctora Wendy comenta, me encuentro en el área de oncología pediátrica y honestamente no contamos con capacitación en temas de dar malas noticias. Desconocía en su totalidad los protocolos que han mencionado. Excelente la ponencia, comenzaré a utilizarlo y a compartirlo con mis colegas. Entonces, bueno, creo que justamente los mismos profesionales aceptan lo necesario que es esta capacitación. No sé si alguien le quiera comentar algo a la doctora Wendy. Sí, justo lo que les comentábamos, conocer estas estrategias, seguir estos pasos que recomiendan los protocolos y que han sido pues probados en muchas áreas, va a ayudar a mejorar, como les decíamos, las habilidades, la autoconfianza del médico, tal vez estas habilidades también para responder de manera empática, para saber qué hacer ante esta respuesta de los familiares y que no pase lo que desafortunadamente pasó con la experiencia anterior, que colgara la información, que dejara al paciente, al familiar que le estaban dando esa noticia, pues sin la posibilidad de preguntar qué fue lo que pasó, de que se informe, de que sepa realmente lo que pasó con su paciente. Entonces, definitivamente, conocer estos protocolos les va a ser de mucha utilidad al personal médico, que es principalmente el que está encargado de dar estas malas noticias, y en mejorar justo estas habilidades para ellos. Nosotros como programa también hemos tratado de transmitir esta información, como Nadia decía, se ha dado capacitación con médicos de diferentes áreas, de diferentes hospitales de alta especialidad, para poder cubrir estas barreras, estos vacíos que hay en la atención con nuestros médicos, ya que finalmente pues no solamente se ve beneficiada la institución donde se realiza esta práctica ética, esta práctica más humana, sino que también el médico ve disminuidos estos niveles de estrés, de burnout, en el familiar. Este impacto tal vez hace que se permita una mayor aceptación del duelo. Entonces, pues el beneficio es para todos los que interactuamos, los que estamos en estos contextos. Y ahorita que mencionas esto, Leslie, me parece muy, muy importante poner en contexto que ustedes mencionaron muchísimos beneficios que tiene el saber dar de manera no solo empática, sino asertivamente una mala noticia. Y creo que ante el panorama que vivimos hoy también, creo que uno de los beneficios es prevenir la violencia contra el personal de salud. Hemos visto muchos casos en hospitales donde los familiares, al no tener información de lo que está pasando, al no ser notificados que su familiar tenía un mal pronóstico o que incluso había muerto, pues se metieron hasta el hospital y empezaron a agredir al personal, y bueno, varios casos que se han documentado. Entonces, ¿qué nos pueden decir también de esto? Bueno, Nadia, perdón, Miriam, sí que ibas a hablar. Bueno, pues creo que aquí es muy importante considerar estos pasos de los protocolos, porque como ya bien mencionaba la doctora Busquetas, como mis compañeras, creo que aquí algo muy importante es podernos centrar en que realmente tomar estos protocolos puede apoyar tanto a los familiares como a el personal de salud y como a la institución. Y en ese sentido, pues creo que algo muy importante es que el hecho de que los familiares cuenten con esta información actualizada de manera pues clara y que también se tomen en cuenta estas preocupaciones o estos miedos puede ayudar enormemente a que la percepción de la atención mejore de manera pues muy importante. A veces hemos visto en nuestra experiencia clínica
pues todo el empeño, toda la dedicación que el personal de salud dedica cada día y a todas horas a los pacientes. Y la verdad es pues realmente muy triste que muchas percepciones de los familiares no les hagan justicia a este trabajo tan enorme que hacen, porque quizá en alguna conversación ya se quedan como de que los médicos son los peores, de que los enfermeros, las enfermeras son insensibles y todos estos momentos desafortunados. Y creo que sin duda contar con este tipo de capacitaciones pues puede ayudar a disminuir las quejas, disminuir las inconformidades, reducir demandas, como ya lo comentaba Nadia, e incluso pues que mejore la percepción de calidad. Y en ese sentido, uno de los pasos lo comenta muy bien, es importante de hacernos de recursos que tengamos en el hospital, como podría ser el personal, ya decíamos, salud mental, psiquiatría, psicología, trabajo social, pero también en algunos casos, y cuando ya empezamos a ver que los familiares pueden llegar a ser agresivos, también vale la pena aliarnos con el personal de seguridad. En nuestra experiencia, no es común que pase, que necesitemos como de estos apoyos, pero vale la pena utilizarlos en los casos que sea necesario, siempre vigilando pues la seguridad dentro de los hospitales. Gracias, gracias Miriam. No sé, doctora Nadia, si quería comentar algo también. No, nada más relevante, sumado a lo que comentó Miriam, la verdad es que, pues finalmente también la cuestión con COVID también es una situación que nos ha rebasado a todos en muchos sentidos y que también, pues hay asociaciones o cuestiones culturales, cuestiones a lo mejor también asociadas ya a otras situaciones que también se han visto involucradas en todas estas situaciones tan desafortunadas. Sin embargo, la falta de información, como ya bien lo mencionaba Miriam, sí es un punto muy importante. Sí es una cuestión en donde no se puede dejar pasar, no es algo que no puede esperar y que realmente no sabemos y nunca vamos a saber si situaciones como esas se pudiesen haber evitado por todos los factores que se vieron incluidos. Sin embargo, la información sí debe ser un punto central en esta y en todas las situaciones médicas y la información brindada además, siguiendo estos pasos y siempre cuidando este respeto y esta cuestión de ponerse o ver las cosas desde la perspectiva que está siendo, de la persona que está siendo afectada para pues que nos ayude, ¿no?, a manejar esta cuestión. Sí, creo que es muy bien dar información, pero también, ¿no?, identificar información distorsionada y clarificarla, que a veces es lo que está pasando, ¿no? Que hay muchas distorsiones relacionadas al tema y pues es importante clarificarlas. Muchas gracias a todas. La licenciada Lorena Álvarez comenta, excelente tema, colega, sin duda alguna, y a muchos nos ha tocado la tarea de dar y recibir malas noticias. Con estas técnicas se nos hará más liviana la tarea de comunicar las malas noticias a pacientes y familiares. Y creo que pues, es importante mencionar que una mala noticia exactamente no solamente está relacionada al contexto hospitalario, ¿no? Hay personas que hemos tenido que dar malas noticias a nivel consultorio, con niños, con adolescentes, con adultos, entonces incluso maestros han tenido que dar una mala noticia. Entonces que sepamos que, bueno, es importantísimo que todos contemos con esta capacitación, con estas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Qué más? Bueno, ya les compartieron para que todos los que no han visto el chat vean que ya está en la liga del curso para quien quiera tomarlo. Los invitamos, está excelente, está completísimo, muy ilustrativo, entonces van a aprender mucho. ¿Qué más? Fiorella comenta, excelente ponencia, con esta coyuntura están ayudando a muchos a poder actualizarnos y poder poner en práctica lo impartido. Felicidades, excelente. Varias personas mencionan que excelente las tres, que muchas gracias, les ha sido de mucha utilidad. Excelente información y ponentes. Mi más grande admiración por la labor que hacen todos los días, comenta Frida.
Marco comenta, buena tarde, trabajo con algunos médicos que tienen poca empatía en la comunicación de diagnósticos. En ese sentido, lo que ellos realizan es dar la noticia y posteriormente envían a los pacientes al departamento de psicología. Hemos tratado de involucrarnos como personal de salud mental en aquellos momentos que para los pacientes son complicados para dar contención a quien lo necesite desde el primer momento. Sin embargo, algunos médicos no lo permiten, pues se sienten invadidos en su trabajo y aún existen médicos que no consideran importante el trabajo del psicólogo. Aún existe una barrera en el trabajo multidisciplinario. ¿Qué nos podrían decir de esto, chicas? Sí, sin duda es uno de los grandes retos para nosotros como profesionales de psicología y para otros profesionales de la salud en realidad también, que es algo en lo que seguimos trabajando y lo que seguimos haciendo, que es pues básicamente picar piedra en realidad en las distintas áreas. Para nosotros dentro de psicología de urgencias, la verdad es que nos ha llevado años ya pues, tener esta colaboración con los médicos. La verdad es que cuando nosotros iniciamos era una situación muy similar a la que comenta Marco, muy similar en realidad, pero nosotros hemos tenido la fortuna de que se nos ha permitido por lo menos la oportunidad de demostrar lo que podemos hacer mediante el trabajo. Entonces, realmente las técnicas, tácticas que nosotros hemos utilizado ha sido mediante los resultados, mediante la cuestión de ir identificando necesidades, de proponer un plan de trabajo y decir, mira, está fallando esto, esto y esto y podemos apoyar de esta manera, y posteriormente mostrar esos resultados y decir, mira, ahora las cosas están de esta forma, si tú me lo permites, yo te puedo ayudar así. Mentiría si dijera que dentro de nuestro propio servicio todos los médicos están muy contentos con nosotros o inclusive otros profesionales de la salud, compañeros. La verdad es que todavía hay muchas barreras y creo que es una cuestión que poco a poco todos tenemos que ir trabajando para que se vayan derribando y para que se permita este trabajo interdisciplinario. Entonces, actualmente todavía nosotros nos llegamos a topar con estas barreras, pero que sin duda seguimos haciendo esta labor y y poder mostrar cómo pues nuestro campo es diferente, cómo nosotros llegamos a complementar lo que puede hacer o cómo le podemos apoyar al médico en su labor cotidiana en realidad. Sin duda es un reto, sin duda es algo que todavía necesita ser muy trabajado. Nos ha servido mucho cuando platicamos con los médicos, cuando se nos cuestiona, oye, tu psicólogo, ¿qué podrías hacer dentro del servicio de urgencias en particular, no? Basarnos mucho y retomar mucho toda esta cuestión del modelo biopsicosocial, de cómo es una cuestión donde se dice que sí, que la parte médica es algo muy importante, fundamental, pero que realmente es esta cuestión psicosocial donde está inmersa la conducta, la cognición, las decisiones, las creencias, lo que tiene una gran influencia en este proceso salud-enfermedad y en muchas de las interacciones cotidianas. Entonces, que por misma recomendación de la OMS, cuando habla de que la salud no nada más es la ausencia de enfermedad, sino es una cuestión totalmente integral, que ya dicen, ok, bueno, ya no somos nosotros, es la OMS la que propone o nos da la entrada al sector salud o al trabajo también dentro de la salud. Sin duda es algo difícil, es algo complicado, son barreras y retos que como profesionales necesitamos seguir trabajando para tirarlas, pero que los resultados ayudan mucho para volver a seguir tirando esas piedras. Realmente las pruebas de que el trabajo que se hace funciona. Y para esto también funciona mucho la práctica basada en la evidencia. Esto que tratábamos de los artículos, de cómo mostrar que no es una idea mía, no es algo que yo personalmente tenga en la cabeza de que se tiene que hacer así, son cosas que mediante metodologías estrictas se ha mostrado que funciona y que te va a ayudar. Entonces, es algo que nos ha respaldado mucho también en la superación de estos retos a los que nos encontramos también nosotros todos los días. Sí, digo, yo quiero compartirles mi experiencia personal. En enero tuve la fortuna de ser invitada a impartir una clase ahí al proyecto de psicología de urgencias y creo que una de las cosas que más me emocionó y hasta tomé una foto fue que tienen un consultorio y afuera está la plaquita, ¿no?, de psicología de urgencias. Entonces yo le comentaba a Nadia y a todas sus colegas que esto era admirable, ¿no?, porque no en todos los lugares se ve justamente esa parte del respeto por la psicología, de tener un espacio de trabajo, que es lo que debería ser, y pues toda la parte interdisciplinar, ¿no?, porque ustedes también
también realizan sesiones interdisciplinares y han involucrado a los demás especialistas en sus sesiones, ¿no? Los han invitado a que formen parte de ello y las sesiones de entrenamiento de la misma manera, ¿no? Entonces eso es verdaderamente admirable y la verdad es que toda la admiración para todos los colegas que justamente se han abierto camino en el campo de la salud, que no tendríamos que decirlo, ¿no? Como, bueno, te tienes que abrir camino, tendría que ya ser por default la inclusión del psicólogo en los equipos interdisciplinares, pero bueno, sabemos que no siempre es el asunto, pero todos los que hemos vivido esta parte de picar piedra, pues siempre colegas que lo están haciendo y que lo han logrado son una inspiración para otros colegas. Entonces, sigan luchando todos los que están en hospitales porque sí se puede y pues sí, podrás encontrar muchas barreras, pero sí se puede y encuentras muchas satisfacciones con todos los procesos que ellas nos están comentando. Ofe comenta, en hospitales no hay protocolos para dar malas noticias. ¿Qué podría justificar a la institución el hecho de la importancia de contar con este programa? Bueno, creo que siempre para poder justificar una intervención, primero necesitamos justificar la necesidad de ella. Entonces, creo que sería muy importante, y así fue realmente como nosotros iniciamos con toda esta parte de la notificación de muerte. Hacer observaciones respecto a qué está sucediendo, cómo lo están haciendo. Personalmente, mi experiencia es que yo para mi tesis de maestría, con ayuda de mis colegas del servicio, lo que hicimos fue hacer una observación. Mediante este protocolo Grieving tiene un registro observacional de acuerdo a los pasos que Grieving propone y que indica, bueno, así es como idealmente debiera de hacerse. Entonces, se hizo una observación respecto a cómo realmente los médicos estaban dando estas notificaciones y un registro de cuáles estaban siendo las reacciones de los familiares, cómo estaban siendo estas experiencias. Y realmente es como con esta cuestión, como le decía hace un momento, de la detección de necesidades, de decir, mira, así es como está ocurriendo, esto es lo que está pasando. Y nuevamente volviendo a la práctica basada en la evidencia, lo que la literatura internacional dice es que las afectaciones son estas, estas y estas. A lo mejor se puede revisar el número de quejas, a lo mejor se podría revisar aspectos asociados a las cuestiones de calidad en ese hospital en particular, y que entonces mediante estos, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, ¿no? Es como se propone un programa y decir lo que podemos hacer para mejorar esto que está pasando, que te estoy mostrando que ocurre en el personal tanto en la persona que está recibiendo el servicio como en el personal que labora aquí, es esto. Entonces, lo que podemos hacer para mejorarlo es esta cuestión, ¿no? De los protocolos para malas noticias. Y siempre ayuda mucho respaldarse con evidencia internacional, con cosas que se recomiendan dentro de la literatura, con estudios, con metodologías estrictas, de que son cosas importantes a retomar y que va a traer beneficios para todos. A veces el pensar que solo va a tener, que el beneficio va a ser solamente unilateral, no sé, por ejemplo, solo para las personas que van a recibir la noticia, pues podría no ser como tan atractivo, ¿no? Bueno, si lo hago, ¿yo qué voy a obtener como hospital, como personal de salud? Pero la literatura internacional nos ayuda mucho para respaldarnos en esta cuestión respecto a los beneficios que vienen también para ellos y para su propio bienestar emocional como personal de salud y para la institución, y pues las cuestiones de calidad y de quejas y todo esto que platicábamos anteriormente. Sí, justo, ¿no? Ustedes lo mencionaron muy bien en estos recuadros de los beneficios que tenía en todos los niveles dar una mala noticia de forma adecuada y empática, y que justamente era ¿no? A nivel institucional, a nivel del profesional de la salud, del paciente, de la familia. Y es importante, exacto, ¿no? A veces saberlo justificar porque siempre nos dicen, ¿no? Bueno, pero exacto, ¿qué beneficio me va a traer a mí? O pues a mí que me importa lo que se hace a veces en otros lados, yo quiero saber lo que podemos hacer aquí en México, ¿no? Entonces, justo se tiene que saber cómo manejar todo este tipo de situaciones que las instituciones solicitan. Alma Ríos menciona, en un momento hice mi servicio social en hospital pediátrico en donde preguntamos a madres de niños con síndrome de Down cómo recibían esta noticia. Muchas se quejaron que no lo dijeran al momento que nació el bebé, sino hasta llegar a piso. ¿En qué momento sería ideal dar una noticia como esta, por ejemplo?
Creo que, bueno, la cuestión con el timing también de las malas noticias es una cuestión muy importante que acá no tomamos tanto, no lo retomamos. Definitivamente eso es algo que va a depender de cada situación. Probablemente estas mujeres en particular, con este caso en particular, hubieran preferido que en el momento del nacimiento se les diera, ¿no? Pero acá pues habría que reconocer por qué no se dio la noticia en ese momento. Sí, es una situación muy específica. Sí sería muy necesario verificar si el médico consideró que no era el mejor momento, a lo mejor por el estado de la mamá, no sé, por el parto en sí, que no era el mejor espacio, si a lo mejor el médico prefería dar la noticia en una situación donde la mamá estuviera más disponible, quizá para moverse o para en un ambiente más privado, primero habría que valorar cuáles son las características de esa situación en particular y qué era específicamente lo que a estas personas les molestaba o cuáles fueron las razones por las que los médicos en general, si fue más bien una cuestión de estrés quizá o de que no lo querían decir y mejor se lo dejo a alguien más, entonces sí que habría esta cuestión de, bueno, tenías que decirlo en el momento. ¿No? Pero hay otras situaciones mucho más específicas, por ejemplo, en el caso de los fallecimientos, que como ya decíamos también con lo de COVID, no puede esperar, ¿no? Tiene que ser en el momento. No podemos esperar a que pase media hora o a que ocurra, a que la persona esté en mejores condiciones. Hay cosas donde no se puede esperar. Cuando hablamos de malas noticias, pues va a depender de tener la certeza de los estudios, de asegurarnos de que vamos a tener un espacio adecuado o que vamos a tener la posibilidad de poder adquirir un espacio adecuado si es que no lo tenemos como tal. Entonces, sí importa mucho el tipo de noticia, el contexto y la identificación de las características de la situación. Por ejemplo, esta petición de las mamás respecto a su molestia podría dar pie para una investigación al respecto y la proposición de un protocolo. Ok, las mamás les hubiera gustado que hubiera sido de esta manera, a lo mejor entrevistar a algún médico de si hay alguna situación o si es posible hacer una observación, que eso es un poco más difícil, y entonces proponer una manera más adecuada que sea conveniente para todos respecto a cómo tendría que hacerse en esa situación en particular. Yo les quisiera preguntar en torno a esta pregunta, ¿qué sucede cuando es justo la decisión del médico, pero basado en sus necesidades, como en lo que él piensa que es mejor o recurriendo a la conspiración del silencio, por ejemplo? Sí, que esto es muchísimo, muy común, que es justo lo que platicábamos respecto a que a veces los mismos médicos, por sus propias habilidades o sus propias estrategias que han ido desarrollando, son ellos quienes toman las decisiones y ahí es donde caemos en esta cuestión que justo queremos evitar con todos estos protocolos, que son cuestiones ya de decisión propia que en muchas ocasiones a veces ellos mismos consideran que están haciendo un bien a la persona, como el ejemplo que veíamos de usar palabras, digamos, más suavecitas, como el ya no está con nosotros o está en un mejor lugar, es algo similar. Son cosas que a veces el médico decide por sí mismo porque cree que así está ayudando a la persona o por hacerlo menos duro para el médico mismo, pero que en realidad pues está cayendo en toda esta cuestión que indica que representa todas las consecuencias de dar notificaciones de manera inadecuada. Eso exactamente sería lo que no queremos que el médico haga, sino que haya esta apertura y esta conciencia respecto a lo que sea mejor para todos y el mejor momento para dar la noticia. Y para eso sirven los protocolos, para mejorar la autoconfianza y para que yo como médico no quiera hacer lo que sea más suavecito para mí, aunque eso le den la torre a la persona que pueda estar viéndose afectada directamente por la noticia. Sí, creo que también se habla, ¿no?, de modelos evolucionados de este modelo paternalista en donde exactamente, ¿no?, el médico intentaba proteger, decidir por el paciente, pues hacia un modelo ya de más consenso mutuo, ¿no?, desde dar un diagnóstico y las opciones de tratamiento, porque, bueno, pues como ellas lo mencionaban, una mala noticia no solo involucra pues la notificación de muerte, o mal pronóstico, sino va mucho más adelante, ¿no?, desde la comunicación de un diagnóstico. Y lo que decíamos, no solo aplica para también, bueno, en diferentes contextos, no solo urgencias, como ahorita nos mencionaban, aplica para cualquier área, oncología pediátrica, cualquier área en la que sea necesario dar una mala noticia, pero pues desde luego ellas han hecho historia, igual que todo el doctor Landa y todo el equipo de psicología de urgencias, en lo que es la psicología de urgencias, ¿no? Entonces,
excelente contar con toda su experiencia y conocimientos. Enriqueta nos comenta: muchas felicidades por la información y por compartirla para poder aprender y mejorar la forma en que nos comunicamos con nuestros pacientes. Gracias. El COVID es una oportunidad para dignificar, promover y compartir más la psicología de urgencias. Bueno, sin duda, por eso son unas rock stars nuestras invitadas de hoy. Gracias es largo pero bien. Alessandra Tapia: la necesidad se puede justificar también, lo que hablábamos de crear esa necesidad en las instituciones, y ella dice, se puede justificar también con la visión de la calidad en las instituciones y su certificación, un poco relacionado a lo que nos comentaba Nadia también, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieran comentar algo más ya para concluir el día de hoy. Les agradecemos muchísimo, bueno, toda esta excelente retroalimentación, enriquecimiento que tuvimos el día de hoy, y bueno, están felices todos los miembros de la audiencia. Entonces no sé si quieran concluir con algo y después pasamos a tomar una foto, siempre las tomo para documentar el evento. Listo, entonces si pueden abrir sus cámaras, los que se sientan cómodos, sé que no todo el mundo se siente cómodo de abrirla. Okay, los que falten, si se sienten cómodos, se los agradecemos. Ok, voy a tomar la primera porque son creo que 2 páginas, sí. Entonces, vamos, 1, 2, 3. Y voy a pasar a la siguiente. De nueva cuenta, 1, 2, 3. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias en especial, obviamente, a nuestras invitadas de Super Honor. Y pues ya saben dónde pueden seguir el proyecto de urgencias del Hospital Manuel G. González, que es verdaderamente excelente, como pudieron constatar. Y bueno, seguiremos ofertando también nuestros seminarios con diversos temas. Entonces también los invitamos a seguirnos en la página del Centro de Estudios Psicosociales Aplicados a la Salud, CENEPAS, en nuestro grupo privado Paz Emocional para todos los profesionales de la salud que nos acompañan el día de hoy. Creamos este espacio en colaboración con ASAC para todos ustedes y justamente acercarles este tipo de recursos que puedan tenerlos para su mayor bienestar también durante toda esta crisis. Y les estaremos informando. Igual está nuestro canal de YouTube. Esta sesión está grabada o se va a grabar y se va a subir al canal de YouTube CENEPAS México, donde también pueden consultarla de nuevo quienes se conectaron tarde y compartirla con quien crean que puede beneficiarse de la misma. Muchísimas gracias y bueno, pues con eso damos por concluido el día de hoy nuestro webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.